Y la situación de la lechería es compleja, indudablemente. Estamos hablando de un sector que está viviendo una situación de crisis profunda como consecuencia de la baja de los precios internacionales, pero agravada también por este negocio con Venezuela, que parecía un aire, una solución para una lechería complicada y se ha vuelto, la verdad, un tema de mucha angustia porque no han llegado los fondos como se preveía del país caribeño. Con Horacio Rodríguez, el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, hablando de este tema. No, incluso no sé si es el más complicado porque yo te puedo contar lo que pasó en otras crisis, pero esta no sabemos cuándo termina, ¿no? Eso es lo malo de esta película. La situación es bien complicada, se agrava día a día, pero no te sabría decir cuándo termina. Y sin ningún tipo de duda, esto termina cuando el mercado internacional se recomponga. Al ser el 70% de nuestra producción exportable, dependemos netamente del mercado internacional. Así que por lo tanto, digamos, podemos trabajar sobre costo país, sobre costo de producción, bajar algo de algún lado, pero la solución no aparece, es muy difícil. Y la acá hay que comprar. El mercado internacional está dependiendo de la producción, y la producción no baja tampoco de forma significativa. Tampoco no baja y ya se sabía, digamos, bajaba Nueva Zelanda, bajó algo, bajaba Australia, pero sabíamos que el mercado común europeo, cuando se liberaron las cuotas hace 2 años, iba a aumentar, que fue lo que pasó ahora, y Estados Unidos va a bajar. Pero eso va a llegar a un equilibrio, digamos, con la leche en el mundo a 20 centavos, no puede estar mucho tiempo porque los países exportadores están todos arriba bastante de 20 centavos y yo creo que eso va a cambiar. Pero siempre hay una relación también íntima con el precio del petróleo. El petróleo está muy bajo y parece que va a seguir por mucho tiempo. Sí, los commodities todos están relacionados, todos en el mundo, aparentemente, digamos, es claro cuando el petróleo ha subido, la leche ha subido. Una de las explicaciones que daban los economistas es que los países exportadores de petróleo son consumidores también de lácteos, son muy importantes. Y bueno, lamentablemente acá tenemos 2 problemas graves que en otro momento nos salvaron, que era Brasil y Venezuela, y hoy los 2 prácticamente no existen. Brasil por un tema cambiario, tuvo una devaluación importante y nosotros no le podemos vender, y el tema de Venezuela, que ya todos sabemos, digamos, cuál es el problema. En el 2008 nos salvó totalmente el Mercosur, digamos, Brasil y Venezuela, eso es claro. Y el 2002, digamos, ya era otra situación porque el país estaba en otra situación, hoy financieramente está distinto, pero te vuelvo a repetir, y yo no sé si esta es más difícil o menos difícil porque no sabemos cuándo termina, ¿no? Y bueno, por ahí el aumento del precio del dólar puede ser un factor que por ahí de esperanzas, pero hay también un endeudamiento importante o no a nivel del sector, en dólares. Sí, por supuesto que hay endeudamiento en dólares, tenemos costos en dólares, pero si uno hace un poquito de historia hacia atrás, en todos los momentos, digamos, que hubo crisis importantes, siempre terminó porque con devaluaciones, con un dólar más alto. Y no nos olvidemos que hoy somos un país, digamos, internamente somos un país caro y la manera de bajar ese país y competir con nuestros rivales exportadores es subiendo el dólar. Pero eso es muy difícil, digamos, yo te lo menciono así por rápidamente porque es un tema de economía que a veces ni los mismos economistas lo saben, digamos. Pero sí, lo que hoy hay que diferenciar, los problemas actuales y graves, hay que diferenciarlos, separarlos bien. Uno es el tema de Venezuela, que tanto se ha hablado y se le ha dado tanto para arriba y para abajo, que nos queda, como yo te comentaba, fue un solo tiro, que es un poco responsabilizar las palabras del presidente, porque fueron claras las palabras del presidente. Horacio, vamos a escuchar precisamente las palabras del presidente, vamos a escuchar y ver las palabras del presidente y a partir de ahí un poco analizar lo que se dijo. Uruguay está seguro, porque lo hemos conversado, señora ministra, señor ministro, con APROLE, con los productores, que tiene disponibilidad para enviar estos alimentos a Venezuela. El monto de esta operación son de 300 millones de dólares aproximadamente. Y estos 300 millones de dólares van a quedar depositados a través de un fideicomiso por parte de Venezuela en Bandes, aquí en el Uruguay, como carta de garantía del cobro inmediato de los envíos de alimentos que Uruguay haga a Venezuela. Sale la leche en polvo y quienes exporten leche en polvo inmediatamente cobran por el monto operativo que se haga en ese momento. Esto es, me parece, una noticia bien importante, tremendamente importante para nosotros todos los uruguayos. También me lo han transmitido las autoridades de gobierno de Venezuela en cuanto a la reactivación
del intercambio comercial entre nuestros países. Yo lo estaba comentando con el ministro de Ganadería, el ministro de Agricultura de acá de Uruguay, y con el presidente temprano, que parte de estos recursos ya nos va a permitir garantizar el abastecimiento en lo que resta del año. Lo importante es concretar, o lo que se concretó, de las 265.000 toneladas en diferentes rubros, que el abastecimiento inicie desde el mes de julio hasta el mes de diciembre y que los recursos ya están garantizados o van a estar garantizados. Es un aspecto muy importante porque nos da la continuidad del suministro de los diferentes rubros que está solicitando Venezuela. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha anunciado que este acuerdo con Venezuela responde a las necesidades de los dos países. Este acuerdo consolida la vieja visión de dos países hermanos que tienen intereses comunes. En una carta que yo cité en la asunción de mando el 1 de marzo de este año de Artigas a Bolívar, Artigas le decía en aquel momento: tenemos que unirnos tras intereses comunes. Y creo que este es un mandato histórico que intentamos rescatar con el presidente Hugo Chávez en nuestra primer presidencia en el Acuerdo de Caracas, y que ahora lo que hacemos es fortalecer ese acuerdo entre ambos países. Tenemos un cuadro democrático en lo político. Nos falta seguir afincando la fuerza económica integradora e integrada de todo nuestro país. Y todo esto va, afirmando eso. A partir de nuestras fortalezas, fortaleza de Venezuela energética, la fortaleza de Uruguay productora de alimentos. Y ya tenemos un camino andado. El primer acuerdo firmado por el comandante Hugo Chávez en la asunción de mando del presidente Tabaré en su primera oportunidad es la base. Hay un acuerdo que ha sido exitoso, ¿no?, en varios sentidos, porque hasta en los errores ha sido exitoso porque ha sido un aprendizaje. Y ya hoy estamos blindándolos de todo punto de vista, con la apertura del fideicomiso allá en Uruguay y con la precisión de los temas a cooperar en materia comercial y en materia de apoyo económico en general. Es un mecanismo bastante ingenioso que se desarrolló por parte de nuestros servicios y con la colaboración del Ministerio de Economía para tratar de diseñar una estructura que funcionará por orden de la Corporación Venezolana de Compras, con un fideicomiso radicado en Uruguay sobre la base de la cancelación que ANCAP le haga a PDVSA. Entonces eso de todas maneras implica un mecanismo por el cual se realiza un contrato. En ese contrato quedaron acordadas las condiciones que van a estar en ese contrato. Una vez que el importador o el comprador, en este caso Corpovex, toma la decisión de llevar la mercadería, le comunica al fideicomiso la necesidad de reserva de esos fondos. El fideicomiso, léase Bandes Uruguay, le comunica al exportador que hay un certificado, certifica que ese depósito está, el exportador realiza el embarque y contra conocimiento de embarque y todos los certificados que son de estilo y de orden, se realiza el cobro. Es prácticamente similar a los mecanismos convencionales. Algunos números. El mercado del lácteo de Venezuela significó en el año 2014 $282 millones. De esos 282 millones de dólares son 229 millones de dólares de valor agregado nacional. Pero cuando corregimos eso por un factor de multiplicación con los servicios, la logística y todas las actividades que están vinculadas a la actividad lechera, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando del 5,6% del Producto Bruto Agropecuario. Ese es el impacto del 35% del mercado de lácteos en Venezuela. Reitero, del 1 de enero del 2015 al 30 de junio del 2015 la exportación en Venezuela fue cero. Por lo tanto, si esto significa en el segundo semestre recomponer la cuenta de lácteos con Venezuela que tuvimos en el año 2014, es haber recuperado un segmento importante de la comercialización de lácteos.
esto es una solución hasta fin de año, pero ¿cómo ve la industria la situación venezolana? Todos sabemos que Venezuela tiene un altísimo desabastecimiento, altísima inflación, problemas para acceder a divisas. Igual la industria reafirma totalmente su compromiso de volver a ese mercado. Álvaro. Este es un volumen que históricamente Conaprole ha concertado con Venezuela. Lo importante de esto es tener los mecanismos que nos permitan agilidad en las entregas. O sea que vemos en este trabajo del gobierno para facilitar por este mecanismo una posibilidad de tener mayor fluidez en este escenario. Yo creo que es claro, mirando de vuelta, digamos, esa conferencia de prensa del presidente, esa firma que se hizo en Brasil, es claro y en ningún momento, porque ahora han surgido distintos. Primero, el negocio inicial era, se hace un negocio que hace ANCAP con PDVSA, se hace un fideicomiso, el dinero queda en Bandex y después se va a entregar 50 millones de dólares por mes para mandar alimentos a Venezuela. Era un negocio redondo para todo, un negocio bueno para ANCAP, tenía una quita importante, un negocio muy bueno para Venezuela, una deuda que en 15 años no la iba a cobrar este gobierno, la cobraba, y alimentos que ellos precisaban. Ahí iba todo bien. Después se empiezan a dar, pero de tal manera que tuvimos 3 o 4 meses sin saber realmente la realidad. Hasta hace 15 o 20 días que nos juntamos con el ministro de Ganadería, la cual dijo que eso no era así, que la plata se había ido a un banco de China para que mandara los documentos y que en ningún momento se habían comprometido en que ese negocio fuera así. El negocio era de ANCAP con PDVSA, que nosotros digamos, el ministerio, porque el ministro mismo lo dijo, eso es una cosa que yo soy el padre de la criatura, nosotros instrumentamos este mecanismo para venderle alimentos. No es lo que Tabaré, por lo menos lo que nosotros habíamos entendido que Tabaré Vázquez había dicho era otra cosa. Y en ese momento el ministro mismo nos dijo que bueno, ahora dependíamos de Venezuela, que no era un tema de Uruguay. Nosotros seguimos insistiendo y claramente en ese momento acabamos de pedirnos, ayer se mandó la nota, digamos, a la Secretaría de Presidencia para ir a hablar con el presidente, que creemos que es quien nos tiene que decir, digamos, la última palabra. Ese es un tema y ese tema es muy grave, digamos, porque ese tema sí, este negocio de Venezuela cae, hay industrias que van a bajar el precio, pero lo más grave son otro tipo de industrias más chicas, que algunas pueden llegar a caer en cesación de pago, algunas pueden hasta tener problemas económicos graves. Realmente la situación es muy complicada, no solo de productores, sino también de funcionarios, que hay empresas que pueden achicarse o cerrar, es realmente grave. Pero tenemos que apartarlo bien del tema de la lechería en su conjunto. El 2016 es un tema va a ser un año muy, muy grave y no tiene nada que ver con Venezuela. Ponerle que el dinero de Venezuela aparezca igual. El año es muy difícil y tenemos que trabajar, por suerte hoy estamos todas las gremiales juntas, para ver cómo pasamos este año, pensando que sea un año, cómo compramos tiempo. Digamos, el ministro del otro día nos decía, esto se arregla con tiempo. Bueno, el tiempo es dinero. Yo creo que no hay más solución y bueno, habrá que trabajar mucho con gente más capaz que uno, digamos, unos productores con buena voluntad, hace gremialismo, pero habrá que contratar a gente que, digamos, ingenie algo para que el sector lechero no caiga, porque lamentablemente si el sector lechero entra en un drama de este tipo, los que van a perder realmente son los productores. No nos olvidemos que el 70% de los productores son productores pequeños y chicos que son familiares. Indudablemente, si se agrava, va a quedar una lechería en muy pocos productores y concentrada en productores grandes, que eso tampoco el gobierno lo quiere, ¿no? Y bueno, pero todos juntos debemos sentarnos en una mesa y buscar la solución. En su momento se dijo que bueno, el FAL, este mecanismo era para solucionar un problema pasajero, pero iba a ser un dolor de cabeza en el futuro, porque bueno, era un costo más que se sumaba, es un crédito que se suma a largo plazo, pero se está hablando ahora de la necesidad ya de otro crédito. En ese momento estamos hablando de 80 o 90 millones de dólares, algo parecido tendría que salir. Sí, el otro día se hicieron unos números, en el INALE los hizo, que lo manejó el ministro, lo tiene bien claro. Si la leche se mantiene en 8 pesos, cosa que es difícil, se perdían 6 meses 10 millones de dólares, y si fuera a 6 pesos la leche, en 6 meses el sector pierde 80 millones de dólares.
son cifras realmente impresionantes. Otro FAL. Sí, y yo no sé si será otro FAL o no sé, la verdad que no sé. Pues después hubieron varias propuestas a nivel de gremiales, de la Asociación Nacional, de la Intergremial, que tiene una norma para hacer, en la cual había un no te quitas, sobre todo impositivas, que son importantes porque realmente te marcan un poco el espíritu de querer hacer algo, pero realmente no tienen impacto económico porque las cifras son pequeñas. Pero bueno, yo vuelvo a repetirte, tenemos que juntarnos todos, trabajar fuerte, consultar a alguien que esté más en otro nivel y es la única manera de salir adelante, ¿no? Pensando en una ingeniería entonces que permita entonces a la lechería respiro, a largo plazo entonces poder repagar esto y bueno, reencauzarse a nivel del sector, porque siempre ha habido crisis y se supone que esta va a pasar también, ¿no? Yo supongo que sí, como buen lechero soy optimista, estoy convencido que va a pasar, el tema es cuándo, cómo y cuánto nos cuesta eso. La gran diferencia que tenemos de estas crisis comparadas a las otras es que en la crisis del 2002, que fue muy dura, digamos, los costos de producción eran 10 centavos y se había venido a 7, el margen eran 3, hoy el costo de producción era 30 y se vino a 20. Es muchísima la plata que se mueve hoy y muchísima la plata que se pierde en poco tiempo. Esos números son distintos. Y bueno, yo que sé, el mercado internacional y el mundo hoy está cambiado, yo no sé si esto, el tema del petróleo de 140 a 30 dólares y que pueda seguir bajando, son temas que uno no conoce, digamos, y a veces le entra esta incertidumbre, ¿no? Pero que la única manera de salir es estar todos juntos y buscando, cuando digo todos juntos digo productores, gremiales, ministros, gobierno, todos con el interés de que sea un sector que podemos salvarlo. No hay ninguna duda. Ha hablado Mojica de la posibilidad de que el gobierno asuma esto, le dé aire. Desde Economía se ha desestimado esa posibilidad, o por lo menos un vocero de Economía habló de que no debería el Estado hacerse cargo de algo que era de privados. ¿Cómo entendés todo esto? Bueno, yo creo que, digamos, son temas internos, temas políticos. Mujica por un lado salió a decir que sí, y algún asesor de Economía dijo que no. Tómalo, hay que tomarlo así. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que esto es un tema país, lamentablemente, y bueno, acá a veces se entra la duda porque el común denominador que no entiende el tema dice, bueno, está, pero cuando a mí me va mal, nadie... Es cierto, digamos, esa es la realidad, y cuando nosotros anduvimos bien, que cobramos 40 centavos litro de leche, yo tampoco le voy a explicar a la opinión pública que lo reinvertí. La lechería creció de un 20% en algún año y un 6 o 7% anual. Son tasas impensadas, digamos, en la lechería en el mundo, y Uruguay lo hizo. ¿Por qué? Porque la reinversión de ese productor la volcaba toda vuelta a la leche. Pero no tengan ningún tipo de duda que si este sector cae o este sector queda herido, la población, especialmente Florida, van a sentir muchísimo, porque realmente mueve toda la economía, ¿no? Mucho más allá de que nosotros a veces nos quejamos. Yo creo que este es un momento muy difícil y no estamos pidiendo nada, estamos nada más que tratar de sentarnos a buscar cómo podemos salir adelante, ¿no?